Conoce más en holcimsoluciones.com/Argentina. Cadero informa que la línea 144 es gratuita, anónima, nacional y disponible las 24 horas del día. Todo el año para la atención exclusiva a víctimas de violencia de género. Comunícate por WhatsApp 11 27 71 64 63. Ofrece información, contención y asesoramiento sobre violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y simbólica. Este es un mensaje de la Cámara Argentina de Radios Online. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. Con el fallecimiento el domingo último de Adolfo Aristarain, a los 82 años, el cine argentino perdió a una de sus figuras esenciales. Queremos dedicar esta nueva emisión de GPS Audiovisual Radio a la memoria del director y productor, en momentos en que el cine nacional sigue sumido en una gran tristeza tras las muertes de Luis Puenzo y Luis Brandoni. Bienvenidos a esta nueva emisión de GPS Audiovisual Radio con la producción periodística de Norberto Chap, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, en los controles Gonzalo Sorais y en la dirección artística Jessica Bernardú. E iniciamos entonces esta nueva emisión de nuestra 7ª temporada aquí en Radio Trend Topic con la siguiente nota. El director y artista visual Javier Olivera volvió a la Argentina y al Bafisi para presentar La piel, un largometraje realizado en España, donde vive actualmente, en el que revisa sus vínculos familiares y más precisamente las relaciones entre su padre, el director y productor cinematográfico Héctor Olivera, y él. Estamos con Javier Olivera, es un gusto recibirte aquí en GPS Audiovisual Radio. Javier, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Julia, gracias por recibirme. Bueno, participaste en la primera edición del Bafisi con tu ópera prima, la ficción El Visitante, y regresaste en 2015 con La Sombra. Seguramente tu último estreno argentino, si no me equivoco, ¿no? ¿Qué te impulsó a volver a presentar una producción tuya? Bueno, justamente porque, bueno, tengo dos respuestas, digamos. Una tiene que ver con eso mismo, mi propia relación con el Bafisi como un festival que ha sido como muy fundamental, no solamente por poder mostrar mis películas, particularmente en el primer Bafisi del año 99, mi primer largometraje, sino todos los años siguientes como cinéfilo, digamos, para mí fue una escuela de cine del festival, particularmente en esos primeros 10 años. Después la otra razón de peso es porque en 2015 presenté La Sombra, que es la primera de una trilogía que cierra con La piel. La segunda película es La extraña, que se estrenó en el Doc Buenos Aires, en Argentina, pero bueno, después no se vio aquí. Entonces, La Sombra, la extraña y La piel forman una trilogía, junto con un corto que se llama Una habitación en Bangkok, que también pude estrenar ahora hace un par de semanas en el Festival de la Cinemateca en Uruguay. Estos tres largos y el corto conforman como un cuerpo de obra, una especie de trilogía con un pequeño bonus track ahí que trabaja, que son películas documentales, ensayísticas, cine en primera persona, en donde, digamos, la voz que relata es mi voz en off,
Y son películas que lidian sobre la identidad, la memoria, los autoexilios y la figura del padre, ¿no? Como cuatro temas que nuclean estos trabajos que son muy personales, muy confesionales, pero que, y por suerte he comprobado una vez más, que siempre, digamos, es el miedo de hacer este tipo de películas, que es que la historia personal sirva como un disparador o como un espejo hacia el público, ¿no? Y que la película trascienda el cuentito personal y que más bien la historia personal o el relato personal o las preocupaciones o los problemas o los conflictos que desarrollan estas películas tengan una resonancia en el público y las hagan propias, ¿no? Que resuenen en el propio público. Eso para mí de este género, de este subgénero del cine en primera persona, que es tan íntimo y tan autorreferencial, siempre el gran reto es eso, es lograr ese puente sin caer no sé, en narcisismos o en miradas de ombligo, digamos, ¿no? Claro, claro. Bueno, vos te iniciaste, como recordabas recién, en 1999 como director de ficción. ¿Qué te llevó a ir hacia el documental? Bueno, En es cine, una, es ¿no? una, Me refiero. sí, sí, es una buena pregunta porque tiene como digamos, hay un interés, por supuesto, por la forma, pero también hay una cuestión más personal. El interés, creo que el género documental y particularmente este tipo de subgéneros del cine en primera persona y el cine ensayo en particular, eh, para mí tiene grandes ventajas a nivel formal y a nivel el trabajo con el sonido, el trabajo en el montaje, el trabajo en el archivo. Yo trabajo mucho con archivos, vengo trabajando mucho con archivos y no solamente en el cine, porque también en mi otro lado de la producción, que tiene que ver con las artes visuales, hago videoinstalaciones y libros de artista y trabajo con fotografía también. Y trabajo mucho también la reformulación del archivo, ¿no? El archivo no como un elemento para ilustrar un texto, sino más bien para encontrarle nuevos sentidos a esas imágenes que fueron utilizadas para por otros motivos, digamos, ¿no? Esa idea de exiliar ese material, de quitarlo de ese contexto y llevarlo a otro, y a través del montaje y también del reencuadre y de la manipulación de la cámara lenta, digamos, de manosear, manipular ese material, llevarlo a nuevos sentidos, nuevos significados, ¿no? Entonces, mi interés por el documental, también he hecho otras cosas, digamos, yo tengo también como dos lados hago estas películas muy personales y muy art house, digamos, pero también tengo como un entrenamiento en lo industrial y voy haciendo un poco en paralelo trabajos de series documental o series de ficción más al mainstream, digamos, más en la industria, ¿no? Sí, Entonces, sí. el interés por el documental es esta libertad que tiene, que para mí tiene mucho más libertad que la ficción, ¿no? Al no estar tan atado a un guión y a un sistema de producción que tiene que garantizar, digamos, eso que se preaprueba a través del guión y de los pitches y todo este sistema. En este mundo hay mucho más libertad para trabajar y para encontrar nuevos lenguajes y digamos, empujar, ¿no? Los límites del lenguaje. Y también la otra razón que te decía que es más personal tiene que ver de por qué dejé de hacer ficción y me pasé el documental. Bueno, creo que tiene que ver con mi historia personal. La película, o sea, El Visitante fue producida por Aris y por mi padre. Y para mí me generó como cierta crisis de identidad, ¿no? Porque en el primer Bafisi, que fue el Bafisi del lanzamiento, ¿no? Un poco del nuevo cine argentino, Sí. Y demás, me pasó que por generación yo tenía más que ver o estaba en la línea generacional de Lucrecia Martel, de Burman, de Trapero y demás, que de hecho todos ellos presentaron películas ese año en el Orechman, ¿no? Porque todos presentamos películas ese año. A mí se me puso un poco del lado de la industria, por obvios motivos, por estar producido por mi padre y demás. Y eso a mí me causó como una crisis de identidad, digamos, ¿no? Decir, bueno, pero me siento perteneciente a este grupo del nuevo cine argentino, pero por otro lado fui producido y tengo el apellido y vengo de este linaje, ¿no? Entonces,
Hice algunas cosas de ficción, pero más hice una serie en Estados Unidos de ficción, otra en España. Hice cosas más comerciales, pero no tan personales, ¿no? Un poco para distanciarme y Sí. dentro del cine encontrar mi propio lenguaje y mi propia identidad. Ahora, justamente, ¿qué encontraste de vos mismo, tanto de tus vínculos como de tus motivaciones como artistas en el camino de construcción de La piel, esta última película de la trilogía? Sí, bueno, a ver, bueno, lo primero es que estas películas parten de como de una sospecha sin saber y pasan años hasta que uno decide que, ok, acá hay una película, ¿no? Estas tres películas fueron construidas muy a fuego lento, fue un proceso con La Sombra tardé 10 años y con las otras dos tardé 6, más o menos, 6 años. Entonces son procesos muy a fuego lento, muy despacio, que van como muy a contracorriente de un sistema industrial en donde uno presenta un proyecto que está todo escrito y pensado, guionado, ¿no? Y se financia. Digo que no pasa nada, yo también utilizo ese sistema para otro tipo de proyectos, pero Sí. en estos que son tan personales y tan de búsqueda y tan de prueba de error también, me permito trabajar solo, no trabajo solo, o sea, digamos, ruedo yo, monto yo y pienso mucho y es un proceso de muchos años de montaje y de prueba de error y de también proponer un principio, un diseño sonoro, que después luego viene un diseño sonoro y lo construye, lo completa. Y entonces lo que encontré fue como una manera de producir ultra independiente, sin deberle nada a nadie, sin tener que pedir permisos, para encontrar un lenguaje propio a partir de ciertos intereses, ¿no? Como te decía, trabajar con archivos, trabajar la memoria, o sea, a través de archivos en un ida y vuelta entre el presente y el pasado. Eh, También el cruce de lenguajes, ¿no? Yo vengo de las artes plásticas, pero después me dediqué mucho al videoarte y la videoinstalación. Entonces, por ejemplo, La extraña, que es la segunda película, surge de unos trabajos de videoarte que yo había hecho hace unos años, que de hecho es parte de esas piezas están dentro de la película y luego me condicionó a trabajar el documental, pero muy llevado a un lugar, a un lenguaje más cercano al videoarte, ¿no? Entonces, a mí esos cruces de lenguajes me interesan mucho. Eh, para mí este tipo de cine es un campo experimental para poder, eso, justamente explorar formas y posibilidades a partir del montaje, a partir de este cruce de lenguajes y también a través del trabajo en lo audiovisual, ¿no? Yo, digamos, insisto con que esto que hacemos es audiovisual y el audio es tan importante como lo visual, ¿no? Bueno, por una cuestión histórica, la imagen siempre ha ganado terreno y el sonido ha quedado un poco relegado, pero a mí el sonido es algo que me importa mucho. Lo trabajo desde el montaje y luego siempre incorporo a un sonidista, digamos, o a un... En general no trabajo con músicos, sino no me interesa demasiado la música incidental, ¿no? Porque me parece que es como demasiado conductiva, demasiado que señala demasiado la emoción, ¿no? Que hay que sentir, sino más bien suelo trabajar con músicos o que vienen más del ruido y más de otro tipo de abordaje de la música o del sonido más bien. O ahora últimamente estoy trabajando con Alberto Garlasari, que es un diseñador sonoro italiano que vive en España y bueno, ya he hecho La Sombra, o sea, una habitación, el corto y la piel están hechos por él, ¿no? Y hay como un entendimiento y hay un ida y vuelta también, ¿no? No es que yo cierro la imagen y luego le pone sonidos y musiquitas, sino que más bien hay todo un diálogo y estamos años trabajando juntos también, en donde hay momentos donde el sonido tiene que tener más relevancia que la imagen, entonces eso vuelvo a montar o estiro los planos o también trabajo en función de que ese sonido se exprese y trabaje acompañando o en contra, ¿no? Porque también el contraste y el choque me interesa también, ¿no? Como forma de expresión. Ahora, bueno, vos hablabas recién de que en aquella primera película, El visitante, después trataste o buscaste
medio como de escapar de un linaje, ¿no? Mm, La historia de tu padre, los estudios Aries, pero al mismo tiempo, en esta película volvés sobre él, ya en otra edad los dos, vos y él, pero también hablas de un legado, porque mm, le hablas a tu hijo mm, en esta película. sí, Digo, eso es un círculo que se cierra también. Hablar de tu sí. padre para hablar de tu hijo, para hablar vos como hijo, vos como padre. mm. Ya te digo, Julia, eso sucedió, ¿no? Digamos, yo partí del registro del nacimiento de mi hijo, digamos, de una registro, digamos, de su crecimiento, ¿no? Un poco jugando al registro de cualquier padre que hace con su hijo con un móvil. De hecho, la Ujú, mitad de la película está hecha con móviles, ¿no? Un poco a propósito, no quise profesionalizar esa mirada, quería tener como esa inmediatez del registro directo. Obviamente yo tengo un ojo y un entrenamiento que, bueno, voy a componer y, digamos, no va a ser la mirada de alguien que no está vinculado al cine, ¿no? Entonces, también juego con eso. Pero realmente la aparición de mi padre en la película y demás sucedió porque él vino a visitarnos en un momento. Yo vivo en un pueblo de la provincia de Cuenca, a 2 horas y media de Madrid, y, y bueno, se dio que en un viaje vino a vernos y se quedó un mes viviendo en casa. Y eso fue muy fuerte como experiencia. Primero porque hacía tiempo, años que no lo veía, y de pronto me descubrí, como vos decís, él y yo, digamos, como mayores, digamos, y bueno, y particularmente él, ¿no? Entonces el primer impacto en la convivencia fue ver que este señor, que fue mi gran sombra y esta figura imponente y el prócer del cine argentino, lo descubro como un anciano frágil, ¿no? Como una figura que se está apagando. Y por ujú, otro lado, también lo descubro como un abuelo, que es algo nuevo, digamos, ¿no? Porque yo, digamos, este es mi único hijo, no había sido padre antes, no había tenido hijos. Entonces, ese descubrimiento de este señor como abuelo, y yo como padre, esta idea, esta línea se introdujo muy rápida, muy fácil, muy fluidamente en la película, ujú, ¿no? Esta carta filmada al hijo, donde le cuento estos años convulsos de pandemia, del auge de ultraderecha, de un futuro muy incierto y la pregunta, ¿no? Como todo padre me preocupo por su futuro y en qué mundo vas a vivir. Eh, esa primera parte de la película dio paso a esta llegada de mi padre y el cuestionamiento de los roles y este linaje, y ahí voy a lo del linaje, esta idea de, bueno, yo soy padre de este niño, pero no dejo de ser hijo de este señor, que ahora es abuelo de mi hijo, y entonces a través de ese cambio de roles también tuvimos un reencuentro nosotros, ¿no? Incluso fuera del cine, lo cual es como una novedad, porque nuestra relación y nuestra vida estuvo muy atravesada siempre por el cine, ¿no? ujú, ujú. Bueno, una pregunta, un tema central en la película es la pregunta sobre si es justo traer a alguien a un mundo tan violento. ¿Vos encontraste alguna respuesta durante el rodaje o la película prefiere dejar abierta esa puerta? A ver, yo me planteo estas películas como preguntas a enunciar y que de alguna manera las respuestas suelen ser muy íntimas y muy personales y es difícil y mucho menos pontificar sobre lo que hay que hacer es esto, la respuesta es esta, ¿no? Porque, por supuesto, no me siento con ninguna autoridad para estar diciendo qué hay que hacer. Yo no tengo no, la respuesta es no sé en qué mundo va a vivir, me asusta mucho por nosotros también, porque digo, antes que a mi hijo, a nosotros ya nos va a tocar unas consecuencias bueno, que evidentemente van a ser muy difíciles para toda la vida. Eh,
Pero ante la pregunta sin respuesta o la dificultad de encontrar una respuesta que calme las angustias, la apuesta de la película es aferrarse a los afectos. Entonces, como que al final lo que queda es el afecto. Y eso sí creo y casi te diría que milito en ese sentido. Y la película tiene un gesto político en ese sentido, ¿no? O sea, frente a este mundo que tal vez se derrumbe, tal vez que está cambiando, es un lugar en donde, bueno, una serie de valores que uno maneja, que tiene que ver con la igualdad, con la fraternidad, con una equidad real, social, etcétera. Bueno, más que nunca hay que apostar por la empatía, por mirar el otro y por defender lo más humano, digamos, lo profundamente humano, que para mí tiene que ver con la empatía principalmente, ¿no? E incluso, digamos, uno podría pensar que se vincula con la doctrina, no sé, de Jesús, por ejemplo, ¿no? Digamos, Sí. estamos yendo como algo muy esencial, ¿no? No es que es nada nuevo, ni nada New Age, ni nada por el estilo, digamos, simplemente es algo sensato frente a un mundo que se deshumaniza, que se vuelve más individualista y violento, donde un sistema económico además apoya esta competencia feroz y pisar la cabeza del otro por ganar más dinero y demás. Bueno, digamos, no comulgo con mi sistema de creencias es otro y que tiene que ver con una empatía, con una generosidad, con un mirar al otro, con una preocupación social, con lo colectivo, que también es una experiencia que estamos viviendo en este pueblo donde vivimos, que es un pueblito de 200 habitantes, realmente. Entonces, en esa pequeñísima comunidad y todos criando a nuestros hijos, se da un sentido de comunidad muy lindo, muy valioso, ¿no? De compartir, no sé, la educación de los chicos, hasta los vecinos los vecinos tienen huertos y nos traen tomates y pepinos y cosas, productos de sus huertos, y uno va y ayuda a la señora que no puede, no sé, hacer tal cosa. Entonces, para mí son valores súper importantes en este momento, porque todo el afuera nos está diciendo lo contrario, se está fomentando todo lo contrario, ¿no? Entonces, eso es un poco el gesto político, te diría, de la película, en ese sentido, ¿no? La piel, bueno, se estrenó en el Bafisi y pocos días antes el cortometraje Una habitación en Bangkok se estrenó mundialmente en Montevideo, como hacías referencia hace un momento. ¿Coincide con algún momento en que estés planificando volver? ¿Volver acá? No, Sí. no creo. No, porque ya me he mudado muchas veces. Bueno, eso lo cuento en la extraña. He tenido una vida de mucho nomadismo, he vivido 2 veces en Estados Unidos, ahora 3 veces en España, he vivido en Uruguay 5 años, en otros lados, y ahora teniendo un hijo, y bueno, también un tema de edad, este, eh, siento que no, que ya es tiempo de anclar, de quedarse ahí y desde ahí trabajar. Sí me interesa estar más vinculado, volver digamos, seguir en contacto con Argentina y con Uruguay. Tengo un proyecto de ficción en Uruguay que, este, que ojalá lo pueda hacer. O sea, yo estoy volviendo a la ficción. Ahora cierro todo Sí. este universo de estas películas y me estoy volcando a la ficción. O sea, tengo una película de ficción, espero que empiece a estar en desarrollo este año en España. Es una película así, 100% española. Pero también tengo una película en Uruguay, que también hace años que estoy ahí queriendo levantar. No es fácil, pero bueno, aquí estamos dando lucha. Dando lucha, exactamente. Bueno, otro tema que también te planteas en la piel, con respecto a las diferencias, ¿no? Entre la carrera de tu papá, la trayectoria, la forma de producir, el éxito, esa palabrita tan pesada, ¿no? Y las formas de concebir el éxito.
¿El Camino de la Piel incluye un estreno argentino? Espero que sí, espero que sí. Tenemos que ver a ver cómo lo hacemos. Ahí apareció una distribuidora que demostró interés, así que bueno, vamos a ver. Pero bueno, ahora me tengo que reunir con Rafael Álvarez, el productor español, y tengo que ver cómo sigue. Pero sí, por supuesto que me interesa mucho estrenarla acá. ¿Tu papá vio la película? Mi papá vio la película y quedó como muy conmovido. Le cuesta ver, o sea, tiene un problema de vista que, bueno, que se habla en la película, así que yo creo que la ha escuchado más que la ha visto. Y bueno, quedó muy conmovido. También me pasó algo un poco triste, que es que fuimos a comer luego otro día para quería hablar y comentar y demás. Y tiene 95 años, ¿no? Y eso pesa en la memoria inmediata, le cuesta mucho retener y bueno, fue una conversación un poco, o sea, es increíble porque si habla del pasado se acuerda todo y estuvo presentando películas y ahí su discurso es impecable, pero luego en lo más cercano le cuesta mucho retener y bueno, eso es un problema, la verdad. Ujú. Bueno, pero pudo ver entonces La Piel y en algún momento también habrá alguna reflexión sobre esto, tuya y Sí, de él, ¿no es cierto? supongo que sí, así es. Javier Olivera, director de La Piel y artista visual argentino, residente en España, muchas gracias por este encuentro. Bueno, muchísimas gracias, Julia, un placer. La cultura somos todos nosotros. Es nuestra historia, nuestra memoria, nuestra identidad. El Inca, la radio y la televisión nacional garantizan el desarrollo de nuestra cultura y el acceso a la información. Si se aprueba la reforma laboral, el fomento que estos organismos ya tienen asegurado corre peligro. Haciendo que su financiamiento dependa de la discrecionalidad de los gobiernos de turno. Si el Inca se desfinancia, ¿quién nos va a representar en nuestras pantallas? ¿Quiénes van a contar nuestras historias? A pesar de que busquen silenciarnos con diversas leyes y decretos, los que hacemos la cultura no vamos a dejar de existir. Las políticas de fomento a la industria cinematográfica, teatral y musical existen en todo el mundo. ¿Por qué los políticos que en otros momentos históricos las han apoyado ahora quieren terminar con ellas? La cultura somos todos. No tiene partido, ni color, ni dueño. Es identidad. Es trabajo. Y es Argentina. Nos pertenece. María Bernardina de las Mercedes Bolia Aponte de Murano, Gilla, fue una de las mayores mujeres asesinas de la historia del país. Gilla Murano, Muerte a la hora del té, es el nuevo documental que se basa en su vida. Dirigido por Alejandro Harman, se presentó en el Bafisi y ya está disponible en streaming. Estamos con su director entonces, Alejandro Harman. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Bueno, felicitaciones por esta repercusión, ¿eh? Está entre las películas más vistas de la plataforma. Sí, por suerte sí, y especialmente creo que algo muy lindo fue haberlo podido pasar en el Bafisi, Claro. pasarla en pantalla grande y compartir ese momento con el público. Claro. ¿Por Que qué en la Gilla? plataforma es algo que te queda, que es algo que Sí. te queda a veces Sí, perdido, sí, ¿no? sí, es como más anónimo todo, ¿no? Ujú. Digamos, claro, la experiencia en sala es otra cosa, pero bueno, ¿por qué Gilla, Alejandro? Mira, a ver, estábamos buscando nuevos proyectos. Yo venía de hacer, habíamos hecho con Vanessa Ragone, que es la productora, habíamos hecho en su momento Carmel, después hicimos Cabezas, hicimos alguna cosa más chiquita, después en el medio. Yo estaba con otras cosas, pero siempre buscábamos otro proyecto porque la verdad es que trabajamos muy bien juntos, nos llevamos muy bien desde lo creativo y lo productivo. Y Vanessa venía un poque investigando una temática bastante particular que era una estafa que hubo hace unos años que se llamaba el telar de la abundancia, que era una especie de estafa piramidal donde algunas mujeres invitaban a sus amigas a meterse con una idea de empoderarse y ganar dinero y
mejorar en distintos aspectos, pero terminó siendo una estafa. Y un poco inspirada en eso, se acordó de Gilla, como una estafadora que había engañado a sus amigas. Y bueno, y conversando nos dimos cuenta que en realidad no se sabía mucho de Gilla y que es un personaje muy popular, pero que en realidad se sabía menos de lo que uno pensaba. Y un poco entramos a ella desde este lugar de estafadora, más que el de asesina. Obviamente el de asesina después aparece, pero nos pareció muy interesante eso, y en particular por cierta relación que le encontramos con el presente, ¿no? La idea de las estafas y cierta cosa que está muy en boga hoy. O sea que ahí decidieron poner el eje en ese aspecto. Nos pareció que le podía interesar a la plataforma, digo, siguiendo en la línea de lo que se llama el true crime, y hablar de algo que a la vez a nosotros nos resultaba sumamente interesante. Y efectivamente a la plataforma le interesó, por suerte. Claro. Y por el contrario, ¿qué aspectos decidieron no visibilizar en la serie, en el documental, no profundizar en todo caso? ¿Sobre qué aspectos? No sé si... Creo que como... no es que fue una decisión, pero sí nos pasó algo que a mí me hubiese gustado poder entrar más, que tiene que ver con la historia de Gilla, el pasado de Gilla, pero fue algo que nos resultó muy difícil de indagar. La única versión que teníamos era la de Martín, que es el hijo, y de alguna manera su mirada, digamos, él tiene una posición muy tomada respecto a su madre, la tuvo siempre. Es una historia que él conoce un poco de oídas porque él era muy chico, cómo es el pasado de Gilla, cómo era la familia de Gilla, de dónde venía Gilla, y realmente no pudimos entrar en la profundidad que nos hubiese gustado para poder hacer un trabajo serio y llegar a una hipótesis, porque también en el caso de un criminal, hablar de su infancia y de su pasado y de cómo era su casa, puede ser muy importante, pero la verdad es que hay que ser serio porque es fácil hacer no hilaciones o unir cosas como si fuesen la consecuencia de... que había que ser muy serios. Y realmente la familia, otros miembros de la familia de Gilla no quisieron para nada hablar. Están esas personas, pero realmente hubo como una puerta muy cerrada ahí, y decidimos, bueno, no meternos con ese lado, que hubiese sido interesante. Creo que del resto de las cosas nos metimos un poco en todo. Bueno, ¿quién era y qué significaba Gilla para vos antes de justamente de entrar en esta producción, de decidir encarar este documental? Era una señora que había visto alguna vez en lo de Mirta Legrand, porque yo soy un espectador de Mirta Legrand, más en esa época, obviamente, en los 90, sí, miraba a Mirta muchas veces, entonces la vi varias veces, había oído hablar de la envenenadora de Montserrat, no sabía nada de lo de las estafas, y por eso me interesó cuando Vanessa me lo acercó. Me pareció muy interesante ese lado. Y no era más que eso, una viejita que iba a lo de Mirta Legrand y que era la envenenadora de Montserrat. Y bueno, y ahí cuando me metí adentro de la historia, leí el libro de Martín, después tuve la oportunidad de acercarme al expediente judicial, que es alucinante. Empecé a descubrir un personaje súper complejo e interesante. Bueno, recordémosle entonces a la audiencia que justamente esto, a lo que es el aspecto más que más te atrajo a vos y a la productora Vanessa Ragone, es este costado de estafadora, ¿no? Porque Gilla operaba de esta manera, digamos, con sus amigas, ofreciéndoles un supuesto negocio, ¿no? Que era el tiempo por ahí de la plata dulce, de la timba financiera, más que ahora, ¿no? Quizás ese es el punto de contacto con ahora, digo, no sé. Absolutamente. Es que eso es lo que nos pareció interesante, digamos. A ver, cuando Vanessa se puso a investigar esto, que estaba esta estafa al telar de la abundancia, también en medio en paralelo o un poco antes, pero es más o menos en la misma época, apareció la estafa de Generación Zoe, se empezó a poner muy en boga toda esta idea de la criptomoneda y de la billetera cripto y de los jóvenes metiéndose en el cripto, y hay algo en relación a las inversiones y a la educación financiera, ¿no? Hay algo que está como muy en boga hoy y no es casualidad que
que política y económicamente estamos donde estamos en la Argentina, digamos, hay una idea en relación a eso, y una idea muy extendida en la Argentina un poco de que siempre te estás quedando afuera de algo, ¿no? Que hay otros que están haciendo unos negocios que vos no estás haciendo algo bien. Y eso fue exactamente lo que pasaba en la época de La Plata Dulce, y eso es con lo cual operaba Gilla en relación a sus amigas, y que después vino en estos crímenes. Obviamente, de ninguna manera yo quiero decir que de las estafas se llegue a matar gente. Son dos cosas completamente distintas. Sí. Gilla es el extremo de eso. Pero nos pareció que había unos procesos similares, interesantes, y que Gilla quizás era una manera interesante para el público de hablar de alguna manera de algo que también un poco pasa hoy. Ujú. Bueno, desde 2020 venís haciendo un documental cada 2 años, ¿no? Sobre el género True Crime. Allí se encuadran estos documentales, ¿no? Primero fue Carmel quien mató a María Marta, luego El fotógrafo y el cartero, el crimen de José Luis Cabezas, más tarde Nair, El secreto de un crimen, y ahora Gilla. ¿Qué te atrae del género? Y los hermanos Menéndez, dice en el medio también. Ah, bueno. Que lo dice otro afuera. Más. Así que uno más todavía. Bueno, ¿qué te atrae del género? Del True Crime. Mira, descubrí algo que lo descubrí en Carmel, que tiene que ver con esto que hablábamos recién, que es que me di cuenta que es una manera interesante y que atrae a la gente por ahí de hablar de otras cosas. Siento que cuando hay un crimen, en general, es como un momento límite de algo, digo, hay algo que explotó, hay algo, digo, cuando hay una muerte, pasó algo muy violento y muy complicado, y en general se entrecruzan muchas líneas ahí en un crimen. Entonces, muchas veces puede ser la familia, cuestiones muy íntimas y familiares, otras veces cuestiones mucho más sociales o económicas, como en este caso. Siempre interviene la justicia y habitualmente en este tipo de casos intervienen los medios. Entonces me resulta de alguna manera un terreno fértil e interesante, que me doy cuenta que a la gente le interesa, para explorar también otras cosas. Además de que obviamente hay un drama humano, que es algo que para mí es muy atractivo y interesante entender. Digo, me da intriga entender por qué alguien mata a otra persona. Para mí es algo inimaginable. Entonces también haber entrevistado a muchas de estas personas, para mí es muy interesante entender qué pasa en ese momento límite. Entonces se entrecruzan como una variedad de cosas, pero en algún sentido yo no lo veo tan distinto a otras cosas que he hecho, como mi película, no sé, AU3, Autopista Central, que es una peli no es sobre un crimen, sino sobre una situación totalmente social y política en la ciudad. Pero en algún sentido siento como una continuidad, a pesar de que estos sean crímenes. Es como que mi interés pasa por otro lado, en realidad. Ahora, ¿y qué te interpela o qué es lo que te interesa más cuando estás, o por lo que tenés más precauciones en todo caso en lo que vas a narrar, cuando estás frente a sucesos o personajes que son de una fuerte raigambre en la sociedad, en la Argentina, ¿no? Digo, todos estos personajes sobre los que trabajaste en estos documentales, en estos True Crime, han sido un quiebre en cierto sentido, y hay muchas posiciones, ¿no? De hecho, bueno, en Gilla también se cuenta algún costado humorístico, si me permitís la palabra, absolutamente de esta mujer, sí, ¿no? Y uno dice, ¿de qué te reís? ¿De qué nos reímos? Es parte de lo complicado, ¿no? Y entonces, ¿a vos qué te ocurre frente a estas situaciones, a estos personajes? ¿De qué te cuidás particularmente, si cabe la palabra, ¿no?, en el relato? Porque también imagino, es fácil o es sencillo caer o en la apología o en el juicio injusto. No sé, Totalmente. Vos me dirás. Es buenísima la pregunta, y es sin duda lo más complicado, que es cómo encararlos, cómo acercarte. Digo, y nos pasó desde Carmel, donde había como una situación de una posición muy tomada por parte de la sociedad, ¿no? Que en general los medios, no sé si la sociedad, los medios, pero de alguna manera había una idea muy fuerte de culpabilidad de Carrascosa.
Y bueno, y con Gilla obviamente lo que está instalado es como un personaje que la propia Gilla ayudó mucho a construir y que de alguna manera la exculpa, que es convertirse en esta especie de viejita un poco simpática y provocadora, que juega con la idea de que es una asesina, pero a la vez lo niega. Entonces, de alguna manera, lo que yo trato en general a ver, es muy difícil porque yo tengo mis ideas y soy un ser humano y tengo mis partidos y mi ideología, pero trato un poco de alejarme un poco de todo, de salir dentro de lo que puedo de esos lugares e intentar de construirlos, posicionarme, tratar de no tomar demasiado partido, por lo menos en un principio del proceso de trabajo. Trato un poco de odiarlos y quererlos en partes iguales, lo cual es muy difícil a veces, ¿no? A veces es muy difícil. Y bueno, a ver, depende del caso. Digo, en el caso concreto de Gilla, el proceso todo el tiempo era un poco luchar contra Gilla. Claro. Porque justamente éramos súper conscientes de que no podíamos escaparle a lo kitsch que Gilla propone y que está instalado en el imaginario. Es un personaje, como vos decís, de alguna manera mítico de la Argentina a esta altura, tristemente, pero lo es. Entonces, de alguna manera teníamos que tomar ese guante, no podíamos hacer como si eso no existiera, como Gilla es simplemente una criminal. Gilla tiene toda una historia que ella misma construyó y que la gente la ve de esa manera. Entonces, de alguna manera tratamos de tomar eso y en algún momento poder romperlo. Y la mejor manera de romperlo creo que tenía que ver con traer a las víctimas. Que era lo que no estaba en el discurso. En el discurso de Gilla, las víctimas parecían no existir. Gilla se había encargado de alguna manera de que las víctimas no existan en el sentido más literal, pero también en el más simbólico. Sí. Bueno, ahora que Netflix no nos escucha, ¿hay un próximo True Crime en puerta? Hay algo ahí dando vueltas, no podés. Siempre escuchan, parece. Pero sí, hay algo. No me digas, ya sé que no puede abundar. De vuelta, digo, para mí tiene que ver con otras cuestiones que exceden al mero crimen. Digo, porque si no me parece, si no es como solamente el morbo, que obviamente existe y que al público sé que le interesa, pero hay que encontrarle como un sentido a poder contar estas historias. Para mí eso es fundamental. Así que estás en esa etapa de buscarle el sentido a este próximo exactamente, personaje. Estoy en eso. Estoy con un proyecto concreto que me propusieron, que es interesante y que estoy como todavía encontrándole eso, de qué habla. Porque yo creo que Gilla es muy evidente de qué habla. Habla de por qué nos apasionan los monstruos, por qué podemos convertir a un monstruo criminal que mató a sus amigas por dinero en una estrella de televisión. Es como muy claro de qué habla Gilla. Y a veces no todas las historias es tan claro de qué hablan. Claro. Bueno, perfecto. Alejandro Harman, director de Gilla Murano, Muerte a la hora del té, que ya se puede ver en Netflix. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te mando un abrazo. Gracias a ustedes. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. Juan Bautista Stagnaro y Adolfo Aristarain mantuvieron un vínculo cercano tanto en lo profesional como en lo personal, compartiendo espacios de gestión y diálogo en la industria cinematográfica argentina. Stagnaro, quien ha ocupado roles directivos en Directores Argentinos Cinematográficos, DAC, en el año 2022, poco después de salir de la pandemia, conversó públicamente con Aristarain sobre su visión del arte y la dirección. Estamos con Juan Bautista Stagnaro para recordar a Adolfo Aristarain, uno de los grandes maestros del cine argentino, fallecido el domingo último. ¿Cómo estás,
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bienvenido. Mejores momentos hemos conocido que Sí, estos días, sí, que fue lamentablemente, una sí, especie de puerto de partida de los grandes, de los grandes. Se han sí, dado la desaparición tanto de Sanso, Grandoni, sí, Puenzo, con mucha ahora continuidad, Adolfo, es ¿no? realmente una seguidilla. Y Sí, 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 sí. habíamos tenido una charla en DAC que fue muy, muy hermosa para mí. ¿Cuál fue tu primera impresión sobre Adolfo Aristarain cuando se conocieron en el medio, en el quehacer cinematográfico, ¿no? ¿Y qué te hizo pensar que estabas frente a uno de los que serían grandes referentes del cine argentino? Discúlpame que no te escucho demasiado bien, espera un poquito. Sí, ¿me No, podés repetir? sí, decía que cuál fue tu primera impresión de Adolfo Aristarain cuando se conocieron en el medio cinematográfico, en el quehacer del Bueno, cine yo argentino. empecé conociendo primero su obra. Yo en ese momento estaba en eh, haciendo una colaboración en Alex, creo que con Miguel Pérez, y se estaba haciendo la edición de La parte del León. Ujú. No lo conocí personalmente, conocí su obra después, Tiempo de Revancha, y en lo personal yo había hecho una primer película en solitario, que para mí es la que más, la que más valoro realmente, El Camino del Sur, Ujú. que no había tenido una buena salida. Y me sorprendió un llamado una vez que me hizo porque me pedía el permiso para mostrarla en la escuela donde creo que iban sus hijos. Y me pareció realmente un homenaje, por lo que lo valoraba realmente. Me gustó mucho. Después no tuvimos demasiado vínculo, excepto a través de las entidades, pero siempre había una complicidad de estilo que Ujú, sentía, ujú, este, ujú. y una admiración obviamente por las películas, iba siguiéndolo. Eso fue la relación. Después, cuando se produjo la charla esa que hicimos en DAC, que fue creo que hace 2 años, Sí. vi toda la obra, me permitió acceder a toda la obra de él y bueno, eh, realmente me pareció una especie de encuentro para mí muy, muy importante. El cine de él creo que se produce, aparte atravesó todas las funciones en torno a la dirección, eso le dio un manejo, digamos, del rodaje, una experiencia fantástica, y además del guión. Yo creo que eh, lo fundamental en él es la precisión narrativa, es Ujú, decir, ujú. en una época donde de pronto había modas como la Nouvelle Vague, Sí. experimentaciones cinematográficas, el asentarse en él, en el cine americano clásico como un modelo, era una especie de desafío porque habría como otro camino. Ujú. Y apareció a través de esta precisión narrativa un estilo que le permitió hacer esa transición, retratar esa transición que se iba dando en el país de la dictadura a un periodo democrático. Ujú. Y bueno, hablar de él, para mí fue realmente un lugar en el mundo, para mí fue una de las películas más admirables. Sí. Y hay como en una cebolla, hay varias capas narrativas. Por un lado está la anécdota, en principio,
La Tulsaco, la aparición de este español, una escena absolutamente memorable que es la clase que da donde habla, estamos transitando el fondo del mar y todo lo que encierra esa mirada, como un diálogo con los niños y al mismo tiempo un diálogo con el amor, es decir, cómo nace el amor con el personaje que hace Cecilia, que además es la mujer del amigo. Ahí aparece el amor como contradicción, siempre el amor en sus primeras películas fue como un refugio de complicidad y de solidaridad. Sí. Y allí aparece encubierta en una historia de tono social, una historia de amor potentísima, la defensa que hace frente a ella misma cuando le habla cuando el personaje le dice, bueno, más respeto con este hombre que es un hombre frontera. Ahí aparece un término que le da un sentido muy, muy, muy grande. Y siempre en las clases que yo daba tomaba esas escenas, la escena de la enseñanza, como a través de algo que era tan claro, era una cuestión técnica sobre minerales, encubría como una especie de declaración de amor, estaba como encubierta y oculta, siempre me pareció fantástico. Sí. Y la elección también del punto de vista en el guión, digamos, el punto de vista que narra la historia es el del hijo. El hijo está mirando, es el testigo, es una especie de cámara, una tercera persona que está narrando lo que ve. Y lo que es maravilloso en la película para mí es que está claro lo que ve y lo que no ve, la omisión. Hay un viaje a San Luis, creo que era, donde hacen en el auto, y en ese momento el personaje encarna en la cámara y encarna al espectador, imagina algo, pero no se ve, y el poder de eso no visto, ese fuera de campo, fuera de cámara, es uno de los recursos que el cine de Aristarain manejó magistralmente. Claro, Hablé demasiado, ¿no? Claro, y al mismo tiempo, bueno, en el cine de Adolfo Aristarain también no era el primer plano, pero sí era muy poderoso dentro de la historia el contexto político. Aunque a él no le gustaba hablar de cine político ni hacer cine político, pero siempre en las historias que él narraba había un contexto político, ¿no? Bueno, en el caso de Un lugar en el mundo, claramente también es lo que veríamos después, ¿no? La destrucción de la educación, de los recursos. Dentro de un contexto de una ética personal que él trataba de encontrarla en el ámbito político y que no era nada fácil de encontrar. Pero los personajes atraviesan ese periodo con la belleza de atravesar las contradicciones, que es fantástico. Es decir, ese decir sin decirlo claramente, sino que aparece como encubierto en una historia. Y eso creo que es magistral en el cine de Adolfo. Ahora, vos dentro de la tristeza de las partidas que hemos tenido, lo que es fantástico es que nos deja un alma narrativa, una historia, una presencia que no desaparece. Y en estos grandes, que justamente este otoño cruel se ha llevado, queda esta herencia tangible y visible. Sí, es una época también, ¿no? Del cine argentino muy, muy clara en todos, a través de los trabajos de todos ellos, ¿no? Así es. Por eso también es muy, muy significativo, bueno, que nos dejen sus obras, pero también la partida de ellos, ¿no? Esto marca un quiebre dentro del cine argentino. Absolutamente, absolutamente. Tanto en el policial negro, para mí admirable, de La parte de León, que la volví a ver y es impresionante también cómo
siempre es como que encuentro esa mecánica narrativa dentro de una historia que es de un policial seco, no melodramático, no, digamos, absolutamente seco. Hay una carga emocional y una historia de amor que se da, que es en algún sentido la oportunidad que tiene para tratar de recuperar el amor de un personaje. Siempre la historia de amor forma parte de esas historias políticas. Y después ya es más manifiesto en la última parte, donde el amor tiene un poco como otro sentido, como de permanencia, ¿no? De confianza, de serenidad, pero siempre está presente. En Roma ni que hablar. Claro. Sí, que es la más autobiográfica. Yo valoré mucho la parte del León, y en lo personal hice una especie de cine negro, que fue mi última película por ahora, que es Natalia, donde en algún sentido lo tuve presente. Volví a ver la película y me pareció siempre como un ideal a alcanzar. Bueno, te iba a preguntar precisamente ¿qué aprendiste o qué tomaste de Adolfo Aristarain, ¿no? No, tomar no tomé. No digo como copia ni plagio ni nada de eso. A través de la visión, y sobre todo, ya te digo, tanto desde el guión como en la realización, para mí es una referencia, pero no es que tome algo en particular. Ni pretendería hacerlo, o sea, creo que está muy bien hecho por el cine de él. Pero sí me parece que es un cine que ha dejado señales y tuvo como esos 3 periodos de ruptura dentro de lo que era el cine argentino, tanto en las historias policiales como en el cine social, y en la última parte en las historias personales, donde cayó prácticamente en un cine de relaciones personales, familiares, tanto la madre como con el hijo, con Martinache, tanto como con Roma. Siempre dio un testimonio de búsqueda de ética. También en un cine donde utilizó el exilio para mirarnos un poco desde lejos. Tuvo esa capacidad de hacer trabajos en España, pero siempre nuestro país estaba presente. Bueno, creo que otra cuestión que compartiste con él es la lucha por la defensa del cine argentino, ¿no? En eso estuvieron también codo a codo. Una lucha que permanece en el día de hoy, ¿no? O sea, creo que es más necesario que nunca. Pero sí, fue toda una época de donde había, qué sé yo, la ley de cine, lo que fue la creación también de directores argentinos para el reconocimiento al trabajo de los directores, que realmente fue y es muy importante decir, y hay que defenderla. Hay que defenderla porque son muchos beneficios que costó mucho conseguirlo, muchos, y que no vienen de la proximidad, nacen desde el año 58. Sí. Y en este momento hay que defenderlos. Y creo que para los directores fue un elemento muy, muy importante, porque se reconoció el trabajo de un director. Esto parece... parece como una... necesario aclararlo, pero hubo un largo momento donde no existía ese reconocimiento. Y en esa lucha, gente como, digamos, directores como Puenzo y como Adolfo tuvieron un rol muy protagónico. Sí, muy importante. Juan Bautista Estagnaro, muchísimas gracias por compartir este recuerdo de Adolfo Aristarain y
nuestro pequeño homenaje, pero también esta mirada sobre el cine argentino. Te mando un abrazo muy fuerte y gracias por acompañarnos. Por favor, gracias por darme este lugar. Gracias. Bueno, y con esta evocación de Adolfo Aristarain, entonces en la voz, en el pensamiento de otro colega suyo, Juan Bautista Estañaro, nos estamos despidiendo hasta el próximo miércoles, en vivo, aquí en Radio Trend Topic a las 19 horas. Si no, también pueden encontrarnos en www.gpsaudiovisual.com, en Radio Trend Topic, en fin, en montones de lugares donde podés volver a vernos y a escucharnos. Hasta la semana que viene y gracias por acompañarnos. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trend Topic.